Para más detalles, ingresar a ideclub.udec.cl/fondos-concursables. Recordad también que estamos siendo transmitidos por Facebook Live. Comenzamos entonces nuestra jornada con la presentación del Dr. Rodolfo Bachler Silva. Aprender es un proceso emocional. El Dr. Bachler es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor, doctor en Psicología Educacional por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Estudios Cognitivos por la Universidad de Chile. Su línea de investigación se centra, desde un punto de vista filosófico, en el estudio del rol de la fenomenología en los procesos cognitivos y, desde un punto de vista empírico, en las concepciones docentes sobre el rol de las emociones en los procesos educativos. Muy bienvenido, doctor Rodolfo. Cuando quiera, adelante. Muchas gracias, María Ignacia. Voy a poner mi cámara. No, mi cámara parece que así, ahí está. Y voy a compartir una presentación con todos y todas ustedes. Un momento. A ver, supongo que ahora deberían estar viendo mi presentación. ¿Es correcto, María Ignacia? Por el momento yo no la estoy viendo. Sí, profesor. Se puede ver su presentación. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Bueno, nuevamente muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de poder compartir con todos ustedes. Además que quiero sincerar que amo la Universidad de Concepción. Me parece un lujo de universidad, un lujo de campus. Me encanta. Así que estoy muy feliz de estar con ustedes. Bueno, voy a hablarles hoy día acerca del rol de las emociones en el aprendizaje, que ha sido mi trabajo de investigación en los últimos años, y en particular voy a hablar acerca de cómo entienden los profesores y profesoras este rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. He estructurado mi presentación en 4 partes, pero tengo puesto aquí al lado mío un cronómetro. Tengo 20 minutos y me parece que solamente vamos a poder ver las 3 primeras partes. No obstante, tengo una cuarta parte como bonus track, le puse, si es que nos da el tiempo para poderla compartir, y si no, la voy a dejar en la presentación por si hubiese alguien interesado, la puede ver ahí y hay algunos links a los cuales acceder para obtener mayor información. La primera parte del día de hoy, de lo que voy a presentar, corresponde a un marco conceptual donde voy a hacer la distinción entre emociones como contexto y como centro de los procesos de aprendizaje. En segundo lugar, voy a presentarles algunos datos empíricos de un estudio acerca de las concepciones que mantienen los docentes universitarios sobre el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. A partir de eso, voy a realizar una reflexión teórica intentando comprender por qué es difícil ver cómo se integran emociones y procesos cognitivos en el funcionamiento de la mente humana. Y en cuarto lugar, si es que nos da tiempo, en esta parte, digamos, como agregado, voy a hablar acerca de las dimensiones de la enseñanza afectiva, puesto que las 3 primeras partes tienen que ver con el aprendizaje. Si nos da tiempo, voy a hablar un poquito acerca de la dimensión emocional de la enseñanza. Bien, sin más preámbulo, comienzo entonces con esta primera parte de una presentación de un breve marco conceptual destinado a distinguir entre emociones como contexto y como centro de los procesos de aprendizaje. Para poder estimular el interés en el tema del día de hoy, he puesto una pregunta que me gustaría que pudiéramos, con las limitaciones que tienen las metodologías virtuales, poder compartir, poder reflexionar sobre esta pregunta. La pregunta es:
¿qué ocurre con el aprendizaje cuando los estudiantes sienten miedo en el aula, ¿no? El miedo es una emoción que ha sido muy presente en nuestro sistema educativo, tanto escolares como de enseñanza superior, durante muchos años, y en las últimas décadas han estado pasando muchas cosas, han habido muchas reflexiones respecto del miedo y su utilidad o su significado complejo, sus dificultades para generar procesos de aprendizaje. Entonces me gustaría que ustedes piensen en este tema para empezar, y generé un Menti, no sé si se llama así, donde pueden compartir ustedes su apreciación respecto de esta pregunta, la respuesta que ustedes darían, considerando tres alternativas. Entiendo que no son las únicas alternativas posibles, pero son algunas alternativas que a lo mejor nos permiten conocer un poquito de las diferentes perspectivas que pueden primar el día de hoy entre las personas que están participando, que están escuchando esta presentación. Para poder responder, hay que entrar a www.menti.com e ingresar el código que aparece en la pantalla, 8038258. Entonces les quiero pedir, por favor, que ingresen allí para que podamos saber cómo ven ustedes la participación del miedo en los procesos de aprendizaje, y elijan una de las tres respuestas que les he colocado. Por favor. Voy a dar un par de minutos y luego proyecto en pantalla cuáles serían las respuestas de ustedes. Voy a repetir, doctor, es www.menti, M-E-N-T y latina.com, e ingresar el código 8038258. De igual forma está ahí en la diapositiva justo abajito. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla de Menti para ver si es que tenemos respuestas y cuáles son. Confirman, por favor, María Ignacia, si estás viendo la pantalla de Menti ahora. Sí, se ve sin problema. Ok. Genial. Entonces tenemos aquí casi 30, ya vamos un poco más de 30 respuestas, y lo que prima en la mirada de los y las docentes de la universidad es la alternativa 1, que dice: el miedo dificulta el aprendizaje, no se puede aprender asustado. También hay algunas personas que piensan que el miedo puede ser un facilitador de los procesos de aprendizaje, y también hay quienes consideran que en realidad el miedo no influye ni negativa ni positivamente, porque el aprendizaje es otra cosa, es un proceso cognitivo. Pero como todos ustedes están viendo, lo que prima en la visión de los participantes del día de hoy es la primera alternativa, de que el miedo es un obstáculo para aprender. Bueno, con eso creo que tenemos como para hacer la primera reflexión. Voy a cerrar esta imagen y vuelvo a la presentación. Y vamos a ver algunos ejemplos más concretos para reflexionar con mayor profundidad sobre lo que ustedes han respondido. Puse algunos ejemplos de situaciones que pudieran generar miedo en clases para poder hacer esta reflexión. Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Me imaginé clases que podrían darse en la Universidad de Concepción. No sé, a lo mejor estoy siendo ingenuo con los temas, pero son solamente ejemplos posibles de situaciones educativas. Por ejemplo, la primera dice: en la Escuela de Ingeniería Ambiental, Francisco, profesor de biología, da las instrucciones para un trabajo de investigación sobre el efecto invernadero que deben realizar los estudiantes. Como introducción, presenta datos que muestran que, de no producirse un cambio mundial en nuestro comportamiento, nos quedaremos sin recursos para sustentar la vida humana de aquí a 20 años más. Los estudiantes sienten miedo, producto de esta situación presentada por el profesor, y llegan con muchísima información a la próxima clase. Un ejemplo de una situación donde podría generarse miedo en una clase universitaria. Otra. Veamos. En una escuela de medicina,
Alejandra, profesora de neurobiología, explica las primeras señales de cáncer en el cerebro, debería decir ahí, utilizando como ejemplo una tomografía cerebral computarizada de uno de los estudiantes. Por supuesto, esto es imaginación, ¿no? Sería difícil que esto verdaderamente ocurriese, pero no completamente imposible. Todos experimentan una sensación de temor al ver la tomografía cerebral computarizada de su compañero y prestan muchísima atención a la información que entrega la profesora. Otra situación de miedo que podría darse en una clase, en este caso en una escuela de medicina. Si se fijan, se trata de situaciones en las cuales el miedo no es un obstáculo para aprender, sino que por el contrario, son situaciones en las cuales el miedo podría ayudar al aprendizaje porque focaliza de mejor forma la atención, porque motiva a los estudiantes, genera interés en el tema, etc. Alguien podría pensar que se trata de una situación muy particular, puesto que es una emoción muy específica, ¿no? El miedo, el temor. Pero veamos qué pasa con otras emociones de las también llamadas de valencia negativa, de las emociones que son desagradables. Por ejemplo, la rabia. Puse otra situación que podría darse en una escuela de derecho. Dice Fernando, profesor de filosofía del derecho, presenta las bases filosóficas de los derechos humanos. Durante la clase, algunos estudiantes se molestan porque no están de acuerdo con equiparar derechos de inmigrantes y personas naturales de un país, situación que provoca un intenso debate. En este caso, la rabia también podría ser un motor para el aprendizaje. Si le damos una vuelta a estos casos, vemos que en verdad son bastante contraintuitivos. De hecho, todos están en una dirección muy distinta a las respuestas que obtuvimos cuando ustedes analizaron la pregunta. Y la última, una situación de tristeza, dice, en la Escuela de Biología Marina, Claudia, profesora de Zoología Marina, presenta un video sobre la ballena azul, una especie en peligro de extinción. Los estudiantes sienten pena al ver las imágenes, situación que los motiva a indagar los diferentes tipos de factores que influyen en los procesos de extinción de las especies. Bien, si se fijan, entonces, todas son situaciones en las cuales estas emociones que llamamos de valencia negativa, que están muy mal miradas en nuestro sistema educativo, lejos de actuar como un obstáculo para aprender, se transforman en un elemento que favorece los procesos de aprendizaje. Estoy clarísimo que les he hecho trampa, ¿no? Es verdad que seguramente cuando ustedes respondieron acerca de la pregunta de cuál es el rol que juega una emoción como el miedo en los procesos de aprendizaje, estaban pensando en otro tipo de situaciones, ¿no? Estaban pensando en situaciones bajo las cuales las emociones actúan como contexto de los procesos educativos o de los procesos de aprendizaje. Y yo les he presentado diferentes situaciones en las cuales las emociones actúan como centro de los procesos de aprendizaje, porque es desde la emoción desde la cual es el estado desde el cual se genera el aprendizaje. Y hay ahí entonces una pequeña trampa o una distinción conceptual que es muy importante tener en cuenta. Aquí he puesto diferentes emociones que podrían ocupar este rol que yo llamo de contexto de los procesos educativos o de los procesos cognitivos, y que podrían estar presentes en una sala de clase. Por ejemplo, actualmente, dada la situación sanitaria en la que nos encontramos, podría ser que muchos estudiantes estén tristes por la situación de la pandemia y por tener que estar dando clases online. No sé cómo está dándose la situación en Concepción, pero por lo menos en Santiago, donde yo me encuentro, todas las universidades están haciendo sus clases bajo plataformas online, y es verdad que hay mucha tristeza, mucho desgano entre los estudiantes. Es una emoción que actúa como contexto del proceso de aprender, porque tiene que ver con algo que rodea al proceso, pero no tiene directamente relación con lo que se pueda estar aprendiendo en un momento determinado. O en una mayor cercanía con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero todavía actuando como contexto, pudiera ocurrir que, por ejemplo, los estudiantes estén en un momento determinado asustados, estén con temor, porque la profesora les ha dicho
que la evaluación que van a, que al pasar al segundo año de universidad muchos van a reprobar y van a quedar fuera de la carrera. Entonces los estudiantes tienen miedo. Este miedo no tiene que ver directamente con lo que se está aprendiendo en un momento determinado, como las situaciones que yo les presenté hace un momento, sino que se trata de una situación que también actúa como contexto del proceso de aprender, porque rodea o enmarca el proceso de aprendizaje. O también podría ser que los estudiantes estén enojados porque no les gusta el estilo de hacer clases de un profesor o una profesora. Esto, si bien está más estrechamente vinculado al proceso de enseñanza y aprendizaje, no es tampoco exactamente la situación que yo denomino emociones como centro de los procesos de aprendizaje. Es decir, cuando la profesora de biología marina está presentando un video y está diciendo que se trata de un animal, una especie que se encuentra en peligro de extinción, la emoción que allí se genera es una emoción que ocupa un lugar central en el proceso de aprendizaje, porque es a partir de esa emoción que el aprendizaje se produce. No se trata de una situación anexa que acompaña o que contextualiza el proceso de aprender, sino que en ese caso la emoción es el centro del proceso mismo de conocer, aprender o pensar en una temática en particular. Entonces, es muy importante hacer esta distinción cuando nos preguntamos acerca del rol que juegan las emociones en los procesos educativos. Normalmente tendemos a ver las emociones como ocupando un rol de contexto, como algo que acompaña el proceso de aprender, y nos resulta mucho más difícil entender que también las emociones actúan como centro de estos procesos, como en los casos que yo les presenté del profesor de Derecho, la profesora de Biología Marina, la profesora de medicina, etc. Cuando pensamos en las emociones como centro de los procesos cognitivos, de los procesos de aprender, podemos decir que sentir ya es comenzar a aprender. Es decir, cuando los estudiantes tienen una emoción que deriva directamente de un contenido de aprendizaje en particular, podemos ya decir entonces que esos estudiantes están aprendiendo. Es el inicio del proceso de aprendizaje, porque ese contenido de aprendizaje los ha removido, los ha perturbado emocionalmente, y es desde ahí, desde donde se van a empezar a construir las ideas o representaciones mentales que van a ser el resultado último del proceso de aprendizaje. Pero este resultado último, que usualmente podemos poner en frases, podemos poner en palabras, podemos responder en una prueba escrita, es eso justamente, es la última etapa del proceso de aprender. Y la emoción es la primera etapa. No se trata de dos elementos que están separados el uno del otro, sino que se trata de un continuo donde emociones y cognición son los dos polos de un mismo proceso. Comenzamos con una emoción y terminamos en un proceso de los que llamamos cognitivos, pero no hay una división entre estos dos mecanismos que nos sitúe en algo que pudiéramos llamar un dualismo cognitivo-emocional. Desde este punto de vista, cuando comenzamos, cuando tenemos emociones, ya estamos aprendiendo. Este es el inicio del aprendizaje. Bien, hecha esta distinción conceptual, quiero ahora presentar algunos resultados de un estudio empírico sobre las maneras que tienen los docentes universitarios de entender el rol de las emociones en los procesos de aprendizaje. La pregunta de este estudio era justamente saber si los profesores universitarios ven las emociones de esta manera que les acabo de presentar, o si se centran más bien en la idea de las emociones como procesos que únicamente acompañan o actúan como contexto de los procesos educativos. Entonces, en este estudio que está publicado en este paper que estoy presentando en esta diapo, identificamos tres maneras de entender el rol de las emociones en los procesos educativos. La primera le llamamos reduccionismo conductual. Son profesores y profesoras que en verdad no prestan mayor atención a las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje y se centran más bien en las conductas. La segunda manera de entender el rol de las emociones es lo que nosotros llamamos influencia de las emociones en la cognición, y es la visión como más de sentido común, ¿no? Y tiene que ver un poco con la respuesta que ustedes dieron a la pregunta inicial de esta presentación. Y la tercera concepción la hemos llamado integración emocional cognitiva, y es aquella concepción
desde la cual se entiende que las emociones son el centro de los procesos de aprendizaje, tal cual lo acabo de explicar hace un momento. Aquí tengo una descripción de cada una de las concepciones, pero como ya llevo 17 minutos, voy a saltármela y voy a pasar directamente a los datos. En este estudio que nosotros realizamos, ¿qué encontramos? La mayoría de los docentes se encuentra ubicado o presenta una preferencia, le hace más sentido la concepción que nosotros llamamos influencia de las emociones en la cognición. Es decir, la idea de que las emociones actúan como contexto de los procesos educativos y por lo tanto, cuando sentimos emociones de las que llamamos negativas, tales como el miedo, la rabia, la tristeza, etcétera, ellas dificultan los procesos de aprender y también de enseñar. Esa es la visión que predomina entre los docentes universitarios de acuerdo a los resultados de nuestro estudio. Y la gran mayoría de los docentes universitarios, a diferencia de los docentes del nivel escolar, rechazan la idea de que las emociones no participan en los procesos educativos. Esa es la concepción, la primera que aparece en la pantalla, el reduccionismo conductual. Si se fijan, tiene un valor negativo, es rechazada. Y hay unos poquitos docentes que adhieren a esta idea de las emociones como centro de los procesos educativos, lo que aquí aparece como integración emocional cognitiva y que está en color gris. Pero la gran mayoría de los docentes, en coherencia con lo que ustedes han respondido a la pregunta, identifican como principal rol de las emociones en los procesos de aprendizaje a esta mirada donde hay un rol de contexto, acompañar los procesos de aprendizaje, pero no ser el centro de ellos. ¿Por qué es tan difícil entender las emociones como centro de los procesos cognitivos? Hay algunas razones muy importantes que explican, desde mi punto de vista, y esta es la tercera parte de la presentación del día de hoy, el por qué nos cuesta tanto entender que aprender es un proceso emocional y que las emociones no es que acompañen nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de pensamiento, sino que en verdad forman parte sustantiva, son la primera parte de los procesos cognitivos. Se trata de algo que en verdad desde la neurociencia está bastante establecido. Por ejemplo, Damasio, en un estudio que podríamos decir es paradigmático de este tema e inaugura una nueva mirada de las emociones sobre los procesos cognitivos, dice: una estima secreta, no consciente, precede a cualquier proceso cognitivo sobre el tema. Es decir, antes de que nosotros comprendamos el mundo, antes de que nosotros aprendamos algo de manera explícita y podamos explicarlo, ponerlo en palabras, nuestras emociones ya nos están dando las primeras pistas respecto de lo que está ocurriendo o respecto de cómo funciona la realidad. Cuando Damasio habla de una estima secreta, se está refiriendo justamente a las emociones o lo que él llama marcadores somáticos, que son cambios fisiológicos en nuestro cuerpo que se anticipan a nuestro funcionamiento cognitivo consciente, ¿no? El aprendizaje tal cual lo solemos entender popularmente en contextos como los universitarios, cuando podemos declarar sobre algo, ponerlo en palabras, explicarlo, responder explícitamente en una prueba. Sin embargo, Damasio muestra muy claramente con su experimento de las cartas de Iowa y su hipótesis de los marcadores somáticos que las emociones ya son aprendizaje, ya son cognición y que se adelantan a estos procesos más explícitos. De la misma manera, otra autora muy importante en el estudio de las emociones, Feldman Barrett, dice que todo proceso cognitivo está construido a partir de lo que ella llama afecto nuclear. Es decir, antes de que nosotros pensemos explícitamente en algo, nosotros ya tenemos cierto tipo de sensaciones agradables o desagradables en un cierto nivel de intensidad, más intensa o menos intensa, y que nos anuncian cursos de acción posibles. Tenemos intuiciones de qué va a ocurrir en el mundo o qué va a ocurrir con nosotros mismos antes de que seamos incluso capaces de poner en palabras estas intuiciones o que en Chile llamamos tincadas. Es decir, todo proceso cognitivo parte de estos estados afectivos nucleares, en palabras de Barrett y Russell, o de estos marcadores somáticos, en palabras de Damasio. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esto en contextos como los contextos universitarios? Bueno, hay un problema que tiene que ver justamente con la forma de funcionar que tiene nuestra mente. La manera de darnos
cuenta de lo que estamos sintiendo, de percatarnos de aquello que estamos intuyendo, de percatarnos de las emociones que estamos teniendo, es justamente colocándolas en palabras. Solamente cuando somos capaces de decir, tengo miedo, intuyo que va a pasar algo malo, tengo la tincada de que esta respuesta a la prueba no es la correcta o que esta otra es la que debo responder, justamente cuando ponemos en palabras ya nos hemos alejado de nuestra experiencia, ya la hemos transformado, ya la hemos modificado hacia eso que llamamos nosotros un proceso cognitivo y nos hemos distanciado, por lo tanto, de su carácter original, fenomenológico, experiencial o emocional. La manera de tomar conciencia de nuestras emociones es justamente transformándolas en palabras, pero cuando las transformamos en palabras ya nos hemos alejado un poco de la experiencia en un sentido más puro. Y por eso probablemente nos resulta tan difícil darnos cuenta de que en verdad todo aprendizaje comienza con una emoción. Bueno, no me dio tiempo de hablar acerca de cómo esto se puede traducir concretamente en actuaciones específicas de parte de los profesores a través de la enseñanza, pero lo voy a dejar en la presentación para los que quieran acceder a ella. Ya María Ignacia me dirá después cómo la podemos compartir. Y aquí al final les he puesto algunos links también como para profundizar para quienes hayan quedado interesados en el tema. Y bueno, luego a partir de las preguntas y respuestas también podríamos comentar algo de eso. Muchísimas gracias. Me pasé un poco, lo lamento, pero ya estamos listos. Doctor Dolfo, me avisan por interno que está tan interesante su presentación y que la verdad no estamos apurados en la planificación de la programación, así que si gusta puede desarrollar un poquito más la idea que comentó al final que iba a quedar como pendiente. No sé si está en Bueno, su posibilidad hacer eso. ¿cuánto tiempo más tenemos, María Ignacia? 10 minutos más, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo que les he presentado tiene que ver con las maneras de entender la participación de las emociones en los procesos de aprendizaje o más genéricamente en lo que llamamos procesos cognitivos. Esta es una visión que no es muy intuitiva porque nuestro sentido común, como ya lo hemos visto a partir del estudio que les presenté, predomina la idea de que nosotros por un lado nos emocionamos y por otro lado, completamente distinto aparte, tenemos pensamientos, tenemos aprendizaje, tenemos procesos de los llamados cognitivos. Lo que les he mostrado nos da cuenta del hecho de que en verdad esta es una idea errónea. Lo que verdaderamente ocurre en nuestra mente es que nosotros siempre funcionamos a partir de un continuo de procesamiento de información que es en su primera etapa un proceso afectivo emocional y en sus últimas etapas es un proceso de aquello que nosotros llamamos cognición. O dicho de otra manera, pensar o aprender es transformar nuestras emociones en pensamiento o nuestras emociones en representaciones mentales, típicamente palabras a través de las cuales nosotros podemos referirnos a aquello que estamos pensando. Pero no he dicho nada respecto de cómo todo esto se vincula con la enseñanza, el actuar de profesores y profesores en la sala de clases. Entonces, para complementar la primera idea, quería mostrarles ahora algunos tips que presenta un autor que tiene un libro que se llama Las dimensiones de la enseñanza afectiva, que es Rompelman, un libro del año 2002 que me parece muy interesante porque muestra cómo esta participación central que ocupan las emociones en los procesos de aprendizaje pueden también tener un lugar en los procesos de enseñanza, como el actuar, la instrucción, las metodologías que utilizan profesores y profesores en el aula, tanto escolar como universitaria, contienen siempre una dimensión afectiva y de qué manera podríamos hacernos más conscientes de aquello para potenciarlo en términos con el objetivo de contribuir a fomentar de mejor forma los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, este autor distingue tres dimensiones de lo que él llama la dimensión afectiva de la enseñanza. Tres aspectos de lo que él llama la dimensión afectiva de la enseñanza. La primera es la dimensión de oportunidad. Entonces, Rompelman dice que un aspecto muy importante de lo afectivo en la enseñanza tiene que ver con, digámoslo así, repartir de buena manera
equitativamente las oportunidades de participación de los estudiantes al interior de la sala de clase. Por ejemplo, generando equidad en la oportunidad de respuesta. Por ejemplo, nominar a alguien para que responda una pregunta o demuestre, afirme o corrige algo que se ha dicho, ¿ya? Es decir, tengo que estar siempre como profesor o profesora preocupado de que los que participan en la sala de clases tengan igualdad de oportunidades. Y esto no es fácil porque muchas veces estamos naturalmente, de manera espontánea, más pendientes de aquellos que naturalmente están interesados en la clase y que están haciendo preguntas de forma espontánea, voluntaria. Pero los profesores y profesoras debiéramos estar siempre preocupados de que esto se reparta de manera equitativa y estar nominando a otras personas que no necesariamente están participando directamente o espontáneamente en la sala de clase, en el proceso, debiéramos invitarlos permanentemente a participar también activamente, buscando siempre no generar, por supuesto, conflictos entre estudiantes. También en esta dimensión de oportunidad, Rompelman distingue el apoyo individual a los estudiantes, es decir, el hecho de generar una interacción cercana entre alumno y profesor a través de la asistencia y apoyo a los alumnos mientras trabajan en grupo, pero también fuera del salón, también al término de la clase, en los recesos, cuando tomamos un café, por ejemplo, volver a conversar acerca de algunos contenidos de la clase, entregar nuevos tips, apoyar con literatura, con bibliografía sugerida o con comentarios que puedan significar un mayor soporte emocional para el proceso de aprendizaje. También dentro de esta dimensión de oportunidad, Rompelman distingue como un aspecto afectivo muy importante la latencia, es decir, dar tiempo a los estudiantes para responder. Muchas veces tenemos prisa porque tenemos, como yo ahora que tengo que cumplir con el tiempo, y entonces como estamos apurados, cuando la gente no responde a nuestras preguntas o a nuestras invitaciones a participar en la clase rápidamente, pasamos a otro tema. Y la verdad es que la mente humana necesita de procesos de incubación, de procesos de gestar ideas, y entonces tenemos que darnos necesariamente los tiempos para que los estudiantes puedan elaborar su pensamiento y participar en la sala de clase. Esto no va a ocurrir de manera natural, de manera rápida, de manera acelerada. Tenemos la visión de nosotros como profesores que manejamos los contenidos de una clase con mucha experticia, pero esa no es la realidad de los estudiantes, que requieren de mayor tiempo para poder procesar, entender y entonces estar en condiciones de opinar, preguntar, etcétera. También una dimensión muy importante de la afectividad de la enseñanza tiene que ver con profundizar, es decir, dar pistas emocionales para reelaborar las aportaciones de los estudiantes, ayudándolos a reflexionar. Es decir, lo que antes dije, de pasar desde la emoción hacia la representación a través de pistas que los profesores podemos darle a nuestros estudiantes. Parece que hay alguien que está levantando la mano o algo así. Voy a... ¿no? Ok, continúo. Perdón. Sí, le solicitamos al docente que levantó su manito, por favor, si puede ingresar su consulta o comentario por el chat y en la mesa redonda vamos a coger su comentario. Así que no se preocupe. Muchas gracias. Puede continuar, profesor. Ok, bueno. Estábamos entonces en la dimensión de oportunidad, ¿no? ¿Cómo se puede apoyar emocionalmente a los estudiantes para que pasen desde la emoción hacia la representación mental? Esta es la primera dimensión del libro de Rompelman. También mantener altas expectativas en el razonamiento, ¿no? Una clase que da importancia a las emociones no es una clase donde solamente estamos emocionados en el sentido literal de la palabra. Una clase emocional es una clase donde hay altas expectativas en el razonamiento, porque cuando yo tengo altas expectativas con mis estudiantes, cuando yo busco generar un debate de alto nivel, en el fondo estoy expresando cariño Disculpe, respecto... profesor, de nuevo. Lo que pasa es que en el chat los docentes están comentando que no se ve la presentación. Ah, no se ve, perdón. No. Disculpa. Sí, Veamos. dejó de compartir Dejé de compartir y no me di ni cuenta, disculpa. Vuelvo a compartir. Ok, ¿ahora sí se ve? Sí. Sí, ok.
Aquí están todos los tips de la primera dimensión y estaba en la última de la primera dimensión que tiene que ver con mantener altas expectativas en la sala de clase. Decía yo que esta es una forma de expresar cariño por los estudiantes. Cuando yo tengo un debate de alto nivel, lo que estoy haciendo es justamente decirle implícitamente a mis estudiantes que creo en sus capacidades cognitivas, que creo que esta clase puede volar alto y que creo entonces en que hay un valor en su pensamiento, en sus opiniones, en sus preguntas, etcétera, y mantener este debate en un nivel alto es una manera entonces de expresar cariño en la sala de clases y expresar también respeto por el proceso educativo. La segunda dimensión de Rumpelmann tiene que ver con retroalimentar, ¿no? Retroalimentar es muy importante porque es una forma también de mantener una clase con un carácter afectivo. Es una forma de integrar la emocionalidad en el proceso de enseñanza. Por ejemplo, corrigiendo, ¿no? Hacer saber al estudiante lo que el maestro o la maestra piensa de su desempeño, por supuesto siempre excluyendo el sarcasmo y la respuesta negativa, ¿no? Esto yo lo doy por hecho, pero no está de más señalarlo. Corregir no es ironizar, no es ridiculizar al otro, por supuesto. Corregir es justamente porque quiero a mis estudiantes y porque confío en sus capacidades, hago correcciones porque estoy consciente de que pueden avanzar en su proceso de aprendizaje e ir elaborando cada vez de mejor manera, cada vez con más alto nivel su pensamiento. También esto incluye lo que podríamos llamar desde un punto de vista más conductista, elogiar el desempeño tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario, hacer críticas positivas, pero estas críticas positivas para que efectivamente cumplan su rol de estimular el proceso de aprendizaje tienen que estar bien sustentadas. Es decir, no se trata de felicitar por felicitar, ¿no? No se trata de dar premios o de estimular positivamente porque sí, todo tiene que estar basado en la demostración de los avances que los estudiantes están teniendo, las mejoras en su desempeño. En cuarto lugar, es muy importante la escucha activa, es decir, prestar atención a lo que mis estudiantes manifiestan, preguntan, opinan respecto de una materia. No centrarme en mi propia perspectiva como experto, sino que recordar cómo era yo cuando estaba viviendo este proceso de comprender un tema determinado y entonces desde esa comprensión empática devolver activamente, con otras palabras, lo que el estudiante ha dicho, reelaborarlo y invitarlo así a seguir avanzando en el proceso de dar una nueva vuelta de comprensión a un cierto contenido de aprendizaje. Y por supuesto también dar oportunidades para expresar y aceptar los sentimientos de mis estudiantes. Y por último, el último aspecto de lo que Rumpelmann llama una consideración de la afectividad en la enseñanza tiene que ver con atender a las personas, ¿no? Más allá de su rol como estudiantes, considerarlos a todos como personas con un cierto valor, con unas ciertas capacidades, tenerlos en cuenta como seres humanos integrales y no solamente su participación concreta y específica como estudiante universitario en una clase determinada. Y esto incluye muchas cosas desde una cierta proximidad que puede darse, por ejemplo, con interacciones más allá de la sala de clase, en el café, en los pasillos, ahora a través de correos, etcétera, estar compartiendo información con ellos, la cortesía y el respeto expresados tanto de forma verbal como no verbal. Y algo muy importante, muy interesante y tal vez no tan de sentido común es darse oportunidades para el intercambio de experiencias personales. Muchas veces los y las docentes creemos que en el afán de mantener una cierta objetividad en la sala de clase, uno no debe darse espacios de mostrar sus características más personales, sus experiencias más personales con los estudiantes, pero la verdad es que Rumpelmann dice que la enseñanza afectiva requiere de compartir también en estos términos. No puedo considerar al otro como persona si yo mismo como docente no me muestro también como una persona más allá de mi rol como un maestro o maestra en una sala de clase eh, en un contexto determinado. Incluso eso puede implicar, aunque esto es polémico por cierto, dice Rumpelmann,
Rompelman, tocar de forma afectuosa, no amenazante o intimidante a mis estudiantes, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en esto ahora porque tal vez deberíamos hacer muchas reflexiones sobre este punto. Solamente la importancia de considerarlo también como una posibilidad. Y finalmente, no todo es afectividad en un sentido, digámoslo así, de acogida, sino que también poner límites al comportamiento, la actuación o la intervención de los alumnos en diferentes tareas. Hay veces que tenemos estudiantes que se roban la clase porque son los que están participando todo el tiempo y de alguna manera están aplacando el interés o las oportunidades de participar de otros estudiantes. Entonces también parte de la afectividad de la enseñanza tiene que ver con poner límites al comportamiento, sobre todo cuando el comportamiento de algunos estudiantes puedan ser hostil o pueda ser agresivo respecto de compañeros y compañeras. Bueno, ahora sí. Muchas gracias por el espacio extra y estoy atento a las preguntas que puedan surgir. No sé si las vamos a realizar ahora o al final de toda la jornada. Muchas gracias. Aquí hay algunos tips finales que comparto para que puedan tener en la presentación. Muchas gracias, profesor. Me comentan que a través de Facebook Live hay mucho interés y por lo tanto quería saber si existe la posibilidad de que usted pueda compartir su correo electrónico para que le puedan escribir. Por supuesto. ¿Y dónde lo escribo? ¿En el chat? Sí, si es posible. Sí, claro. Ahora mismo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí lo dejé. ¿Ya? Encantado que me Muchas escriban, me gracias. hagan consulta, podemos compartir material, lo que sea. Súper. Dejo de compartir la presentación. Entonces, sí, muchas gracias. Agradecemos al doctor Rodolfo Bachelor por su presentación.